Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Manuel Sánchez Guzmán. Soy estudiante del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial y hoy vengo a hablarles acerca de electricidad y magnetismo. Empecemos con el campo magnético. Un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, el flujo de electricidad. Flujo magnético. El flujo magnético es una medida de la cantidad de magnetismo y se calcula a partir del campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia, formado entre las líneas de campo magnético y los diferentes elementos de dicha superficie. Densidad de flujo magnético. La densidad de flujo magnético describe la densidad y el sentido de las líneas de campo que atraviesan una superficie A. Cuanto más densas sean las líneas de campo, mayor será la densidad de flujo magnético. Gauss. Un Gauss de símbolo G es una unidad del campo magnético del sistema sexagesimal de unidades, nombrada en honor del matemático y físico alemán Carl Friedrich Gauss. Un Gauss se define como un Maxwell por centímetro cuadrado. La unidad del Sistema Internacional de Unidades SI para la densidad del campo magnético es el Tesla. Un Gauss equivale a 10 a la menos 4 teslas. ¿Cómo se magnetizan los materiales? En la mayoría de los materiales la magnetización aparece cuando se aplica un campo magnético a un cuerpo. También se puede magnetizar un cuerpo haciéndolo girar. Electromagnetismo. Regla de la mano derecha. Imagine que usted está sujetando el conductor con su mano derecha, el pulgar apuntando en la dirección de la corriente, así sus dedos apuntarán en la dirección de las líneas de fuerza magnética. Propiedades electromagnéticas. Permeabilidad. La facilidad con que un campo magnético puede ser establecido en un material dado se mide mediante la permeabilidad de dicho material. Reluctancia. La oposición al establecimiento de un campo magnético en un material se le llama reluctancia. Fuerza magnetomotriz. Como ya se vio, la corriente que circula en un conductor produce un campo magnético. La causa de un campo magnético se le llama fuerza magnetomotriz, de siglas FMM. Electroimán. Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Dispositivos electromagnéticos. Empezamos con el solenoide. Es un tipo de dispositivo electromagnético previsto de un núcleo de hierro móvil llamado émbolo. Consiste en una bobina cilíndrica de hilo arrollado alrededor de una forma hueca no magnética. El relevador. Difiere del solenoide en que la acción electromagnética se utiliza para abrir o cerrar contactos eléctricos y no para producir movimiento mecánico. Existen dos tipos de relevadores, el de lengüeta y de armadura. El altavoz. Un altavoz es un dispositivo electromagnético que convierte señales eléctricas en ondas sonoras. Comúnmente se utilizan altavoces de imán permanente en estéreo, radios, televisores y su operación está basada en el principio del electromagnetismo. El movimiento de medidor de Ernst Nobel es el tipo más común utilizado en multímetros analógicos. En este tipo de movimiento de medidor, la aguja se deflexiona en proporción a la cantidad de corriente que pasa a través de la bobina. Disco magnético de cabeza, lectura y escritura de cinta. Se escribe un bit de datos 1 o 0 en la superficie magnética por magnetización de un pequeño segmento de la superficie. Al moverse esta mediante la cabeza de escritura, la dirección de las líneas de flujo magnéticas es controlada por la dirección del pulso corriente que circula en el devanado. El disco magnético óptico utiliza un electroimán y rayos láser para leer y escribir datos en la superficie magnética. Los discos magneto-ópticos se formatean en pistas y sectores similares a los discos flexibles y discos duros magnéticos. Histéresis magnética. La histéresis magnética ocurre cuando se aplica un campo magnético externo a un ferromagnet, como el hierro y los dipolos atómicos se alinean con él. La curva de histéresis y retentividad. La histéresis es una característica de un material magnético por el cual un cambio de magnetización retrasa la aplicación de la intensidad de campo magnético. La intensidad de campo magnético H puede ser incrementada o reducida con facilidad variando la corriente. La intensidad de campo magnético se define como la fuerza magnetomotriz por unidad de longitud del material y se expresa mediante la fórmula siguiente. Movimiento relativo. Cuando un conductor se mueve a través de un campo magnético, existe un movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético. Este movimiento relativo produce un voltaje inducido en el conductor, polaridad del voltaje inducido. Si el conductor demostrado se mueve primero de un modo y luego de otro el campo magnético, se observará una inversión de la polaridad del voltaje inducido.
Corriente inducida. Cuando se conecta un resistor de carga, el voltaje inducido por el movimiento relativo en el campo magnético provocará una carga en la corriente. Ley de Faraday. Establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Ley de Lenz. Relaciona cambios producidos en el campo eléctrico por un conductor con la propiedad de variar el flujo magnético y afirma que las tensiones o voltajes aplicadas a un conductor generan una fuerza electromotriz. Aplicación de la inducción electromagnética. Dos aplicaciones de la inducción electromagnética son el sensor de posición y un generador de CD. Hablamos del sensor de posición de un cigüeñal automotriz. Una aplicación automotriz de la inducción electromagnética implica un tipo de sensor de motor que detecta la posición del cigüeñal. El controlador electrónico de motor instalado en muchos automóviles utiliza la posición del cigüeñal para ajustar el tiempo de encendido y en ocasiones ajustar el sistema de control de combustible. Generador de CD. Observe que cada extremo de la espira de alambre está conectado a un anillo partido. Este anillo metálico conductor se llama conmutador. Conforme la espira de alambre gira en campo magnético, el anillo del conmutador partido también gira. Bueno, les agradezco mucho su atención prestada. Esto sería todo de mi parte. Aquí terminaría la exposición. Hasta luego. Gracias.